Los Cardenales anunciaron este domingo que el derecho Dakota Hudson se someterá a una cirugía tomillón este lunes. El serpentinero se perderá la mayor parte, si no es que toda la temporada del 2021, mientras se recupera. Hudson tuvo que abandonar su más reciente apertura el 17 de septiembre, después de lanzar apenas 2 entradas y fue colocado en la lista de lesionados de 45 días con una distensión en el antebrazo derecho. Hudson, seleccionado por los Cardenales en la primera ronda del draft amateur 2016, terminó de quinto en la votación para el novato del año de la Liga Nacional, con registro de 16-7 y 3.35 de efectividad en un total de 33 partidos con 32 aperturas. Hudson tuvo foja de 3-2 y efectividad de 2.77 en un total de 8 juegos iniciados esta campaña. Pa' que te enteres con Raquel Infante.